tú estás conmigo es cuando yo digo que valió la pena todo. A principios de los 90, Juan Gabriel llegó a un punto de quiebre. Sin aparecer en Televisa, ausente de nuevos discos, comenzó a percibirse una caída en su presencia pública. Fue un descenso relativo, seguía siendo adorado por sus fans, pero el ímpetu omnipresente de los 80 había menguado. El mundo parecía girar sin Juanga por un tiempo. Los medios llenaron el vacío con escándalos. En 1993, por ejemplo, se comentó ampliamente que el gobierno mexicano lo investigaba por supuesta evasión fiscal, aunque no se comprobó nada. Mi opinión personal, no solamente en México, sino en el mundo entero, yo creo que el artista no debiera pagar impuestos, porque con lo que hace por su país, que es un embajador neto, hombre, le sale debiendo. También se hablaba de disputas familiares por dinero. Era como si las sombras hubieran alcanzado al astro, pero todo cambió en 1994. Juan Gabriel resurgió con un álbum titulado muy apropiadamente Gracias por esperar. Literalmente, habían pasado 8 años desde su último disco inédito. Este nuevo material no solo marcó su regreso triunfal, sino que dejó claro que seguía en plena forma creativa. La canción Pero qué necesidad, un himno bailable a la libertad personal, escaló a los primeros lugares de las listas latinas. Juanga aprovechó para mandar indirectas a Televisa y a sus detractores con ese coro, pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? El divo estaba de vuelta, y con él volvió la música. Poco después, Televisa también tuvo que doblar las manos. Con Azcárraga padre fuera del panorama, falleció en 1997, su hijo Emilio Azcárraga Gallán suavizó la relación con Juan Gabriel. Para finales de los 90, Juanga regresó a los programas especiales y conciertos televisados, reencontrándose con el gran público mexicano en la pantalla. El veto había terminado oficialmente tras años de distanciamiento. En 1999 se le rindió tributo en televisión como Persona del Año de la Academia Latina, reconociendo sus más de 100 millones de discos vendidos y más de 1.500 canciones compuestas. Autores de la talla de mi compadre Agustín, Consuelito Velázquez, Tatanacho, Esparzoteo, Mari Talavera y tantos más. Pero en los últimos años, un joven compositor vino a llenar un hueco necesario en la composición mexicana. Su nombre, Juan Gabriel. Juan Gabriel subía nuevamente al Olimpo musical, esta vez con cicatrices que pocos veían, pero que él jamás olvidó. Juan Gabriel renació de sus cenizas artísticas con nueva fuerza. Pero incluso el amanecer más brillante arrastra el frío de la noche que lo precedió. Los 2000 fueron años de consolidación y nuevos formatos. Juan Gabriel, ya en sus 50, disminuyó el ritmo de composición pero continuó realizando giras mundiales, llevando su voz a las nuevas generaciones. Se enfocó en proyectos especiales, duetos, discos de canciones rancheras clásicas, presentaciones filarmónicas. Siempre innovando, siempre vigente. Sin embargo, su vida personal siguió siendo un enigma para el público. Se supo que tuvo varios hijos, 4 reconocidos, fruto de amistades íntimas con mujeres que lo apoyaron para formar una familia, pero él mantuvo a su familia lejos de las cámaras. En su mansión de Cancún o su casa de Santa Mónica, Juan Gabriel vivía rodeado de recuerdos, amigos seleccionados y quizás cierta melancolía. Las décadas de trabajo incesante cobraron factura en su salud, subía de peso, tenía hipertensión y problemas de corazón según allegados, aunque él minimizaba esos temas en entrevistas. Gabriel fue internado en un hospital de Southern Hills en Las Vegas, luego del concierto que ofreció en esa ciudad el domingo pasado. El cantante presenta un cuadro severo de neumonía. En abril de 2014, durante una gira por Estados Unidos, un serio susto encendió alarmas. Juanga ofreció conciertos en lugares de clima frío, Chicago, Nueva York, y cayó enfermo. Tras un show memorable, su mejor amigo y asistente insistió en llevarlo al hospital. Juan Gabriel sufría una neumonía severa. Pasó semanas internado recuperándose, mientras sus fanáticos rezaban por él. El cantante confesó después que se sintió muy triste, pues no me gusta quedarle mal a mis fans,
ya que tuvo que cancelar varias presentaciones. Hablo de mis planes porque Dios siempre me los echa a perder. Trato de cumplir todo lo que ya está estipulado en un plan. A sus 64 años, encaró la fragilidad de su mortalidad, quizás por primera vez. Si la palabra es oro, callar es plata. Lo único que hago ya es cantar porque me canso mucho de hablar. Pero fiel a su espíritu incansable, apenas recuperó el aliento, anunció su retorno a los escenarios en una gira llamada Volver. No quería despedirse con un fracaso, quería seguir entregándose a su público hasta el final. La muerte rondó su puerta y Juan Gabriel le respondió cantando. Para un artista cuya vida fue el escenario, el aplauso del público era su alimento y también su armadura contra el temor a la soledad final. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Agosto de 2016. Juan Gabriel inició una ambiciosa gira titulada México es todo 2016, que lo llevaría por decenas de ciudades en Estados Unidos y México. Tenía 66 años, pero sobre el escenario se movía con la energía de un joven debutante. Vestido en elegantes trajes de charro o capas brillantes, rodeado de mariachis, coristas y orquesta, daba conciertos maratónicos de casi 3 horas. El 26 de agosto de 2016 ofreció un espectáculo apoteósico en The Forum de Los Ángeles, sold out total sin imaginar que sería su último concierto. Esa noche, frente a más de 17,000 admiradores, Juan Gabriel se despidió con un mensaje luminoso proyectado en las pantallas gigantes: felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son. Fue su canto a la autenticidad, un credo personal que abrazó toda su vida. El público ovacionó sin saber que se trataba de un adiós. Dos días después, la mañana del 28 de agosto, la noticia sacudió al mundo: Juan Gabriel había muerto en Santa Mónica, California, a causa de un infarto fulminante. Y en noticia de última hora le informamos que el cantante mexicano Juan Gabriel falleció en Santa Mónica, California, en las últimas horas. Ocurrió en su casa, sin tiempo para que nadie hiciera nada. Horas antes había planeado los detalles de su siguiente concierto en El Paso, Texas, previsto para esa misma noche. Su agenda estaba llena para meses, su espíritu aún rebosaba planes. Pero su corazón dijo hasta aquí. La muerte sorprendió al divo de Juárez en la cúspide de una nueva ola de éxito. Su reciente álbum de duetos Los Dúo había sido el más vendido del año anterior en México y pensaba lanzar más música inédita. La caída de un héroe siempre parece demasiado pronta. Juan Gabriel se fue sin despedidas, dejando una última nota sostenida en el aire. Un silencio ensordecedor tras décadas de música. La partida de Juanga fue llorada en cada rincón del país. Fanáticos colocaron altares improvisados con flores y fotos en Garibaldi, en Ciudad Juárez, en Los Ángeles. Sus canciones inundaron las estaciones de radio. Era difícil creer que un artista tan vibrante ya no estuviera entre nosotros. En medio de la conmoción, su familia trasladó sus cenizas de vuelta a México para honrar su memoria conforme a su grandeza. La muerte de Juan Gabriel provocó un duelo nacional sin precedentes. El 5 de septiembre de 2016, México le rindió homenaje de cuerpo, cenizas, presente en el Palacio de Bellas Artes. Desde la tarde, una marea humana se congregó afuera. Las autoridades dejaron las puertas abiertas toda la noche para que el pueblo desfilara ante la urna del cantautor. Más de 500,000 personas pasaron por el recinto en menos de 24 horas y se estimó que cerca de 1 millón se acercaron a despedirlo entre la capital y su natal Ciudad Juárez. Fue un acto multitudinario nunca visto en la historia contemporánea del país, superando los funerales de grandes figuras como Cantinflas o incluso premios Nobel como Octavio Paz. México literalmente se volcó a las calles por su divo. Afuera de Bellas Artes, bajo la lluvia intermitente, sonaban espontáneamente sus canciones.
Grupos de mariachis tocaban Amor Eterno y Hasta que te conocí mientras la gente cantaba entre sollozos. Velas encendidas, aplausos interminables, vítores de "Que viva Juanga" retumbaban en la Alameda Central. La escena era sobrecogedora, el júbilo y la admiración, mezclados con el dolor, en un último adiós colectivo lleno de amor. Nadie quería irse, en cierto modo, nadie aceptaba del todo que Juan Gabriel se hubiera ido. No me explico cómo una urna tan pequeña puede contener a un hombre tan grande, exclamó una admiradora que hizo 5 horas de fila para entrar. Ese sentimiento era unánime. ¿Cómo algo tan pequeño, unas cenizas, podía ser todo lo que quedaba de alguien que había significado tanto? 1 millón de personas en las calles, cantando bajo la lluvia. Pocas veces se ve al mundo reaccionar con tanto amor ante la partida de un artista. En ese mar humano, Juan Gabriel no moría, se multiplicaba en cada voz que entonaba sus canciones. La repercusión trascendió fronteras. Presidentes, artistas internacionales y personalidades enviaron condolencias. El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lo elogió diciendo que Juan Gabriel fue uno de los más grandes músicos latinos y que su espíritu viviría en sus canciones. En redes sociales, estrellas como Marc Anthony, Enrique Iglesias, Gloria Estefan y muchos más expresaron su admiración y tristeza. Y, como ocurre con toda gran leyenda, no faltaron las teorías conspirativas. Hubo quienes se rehusaban a creer en su muerte e insistían en que todo había sido un montaje para que Juan Gabriel se retirara en paz. Un antiguo ex-manager, sí, el mismo Joaquín Muñoz que lo traicionó en los 80, reapareció alegando que Juan Gabriel está vivo, en algún lugar, y fingió su muerte. Incluso aseguró que el divo planeaba reaparecer públicamente, lo cual nunca sucedió. La historia alimentó programas de espectáculos y hasta una docuserie titulada Divo o Muerto en 2023, la cual exploró estas teorías descabelladas. Joaquín, quiero desearte mucho éxito en la presentación de tu libro en esta tarde, con muchísimo cariño y respeto, con el mejor de mis deseos. Por absurdo que sonara, el solo hecho de que tales rumores prendieran mostraba algo claro: Juan Gabriel había ascendido al Olimpo de los inmortales de la cultura popular. Ese selecto grupo de artistas de los que se dice no han muerto, solo se nos adelantaron. Sus restos fueron incinerados y descansan en su amada ciudad Juárez. Su albacea legal zanjó el tema con una frase ingeniosa: Juan Gabriel sigue vivo, quien murió fue Alberto Aguilera. Con esas palabras quiso decir que el artista, su obra, su nombre, su personaje, viviría para siempre en el corazón del público, aunque el ser humano de carne y hueso hubiera fallecido. Juan Gabriel está vivo en cada canción que suena en una serenata, en cada fiesta familiar donde alguien corea Noa Noa. El divo no murió, solo se transformó en música y recuerdo colectivo. Juan Gabriel dejó un legado gigantesco e imborrable. De energía de su gente. Por eso él va a ser eterno entre nosotros. Este extraordinario cantautor mexicano está considerado como uno de los más importantes de todos los tiempos. Es el máximo generador de ingresos por concepto de regalías a la Sociedad de Autores y Compositores de México. Es el que más ha defendido sus derechos como compositor, como cantante y como artista. El que tiene más canciones registradas y el que más canciones ha escrito para otros artistas. Pero sobre todas las demás cosas, él es sencillamente el más querido. En números, su carrera impresiona: más de 1.500 canciones compuestas, más de 100 millones de discos vendidos, innumerables premios y reconocimientos. Yo creo que yo siempre me quito el sombrero cuando me acuerdo de Agustín Lara, del maestro Lara. Yo digo que es el mejor regalo de mi vida. He tenido 2 regalos extraordinarios. Y la canción de María Bonita, y tu canción, Juan Gabriel. Por eso estoy aquí. Muchísimas gracias.
pero su herencia va mucho más allá de las cifras. Juan Gabriel cambió la cultura popular mexicana e impactó en diversos ámbitos. En la música y arte popular, elevó la música ranchera y la balada romántica a niveles globales. Para mí Juan Gabriel es el representante más digno que tiene la música mexicana a nivel mundial. Le quiero y le respeto muchísimo como amigo, como persona, como hombre. Demostró que un compositor mexicano podía conquistar el mundo entero con honestidad emocional. Sus conciertos en Bellas Artes en 1990 y 1997 legitimaron la música popular ante la élite cultural, rompiendo barreras de clase. En ocasión de la muerte de Juan Gabriel ocurrida el domingo 2 días antes. Su texto se titula No me gusta Juanga, lo que me viene guango. Lo que le viene guango. Lo que le viene guango. En el artículo, asista. Me irritan sus lentejuelas no por jotas, sino por nacas. Su histeria no por melodramática, sino por elemental. Su sintaxis no por poco literaria, sino por iletrada. Y sé que la pérdida es real y que es enteramente mía. Pero condicionado como estoy por mi circunstancia, no puedo evitar reaccionar como reacciono. Hoy es imposible entender la historia de la música latina sin canciones como Amor Eterno, Querida, Hasta que te conocí o Se me olvidó otra vez. Todos salidos de su pluma. Proveniente de la pobreza, Juanga nunca olvidó sus raíces humildes. Que yo soy el mejor entendedor que tiene. Juan Gabriel es el mejor compositor que ha dado este país. Me sé todas sus canciones ahora y me enorgullezco de ser su amigo. Muchas gracias, Alberto, por tu música. Sus letras hablan a menudo desde la perspectiva del hombre común, el que no tiene dinero, el que sufre por amor, el amigo inocente traicionado. Se convirtió en un icono del pueblo, lo mismo lo escuchaba la ama de casa en la vecindad que el ejecutivo en Polanco. Sus conciertos gratuitos y donaciones a hogares infantiles, llegó a donar las ganancias de 10 conciertos al año a orfanatos, son prueba de su compromiso social. En 1987 fundó Semjase, un albergue escuela de música para niños huérfanos en Juárez, retribuyendo lo que él mismo careció de pequeño. Para muchos desfavorecidos, Juan Gabriel fue un héroe cercano, alguien que demostró que sí se puede triunfar desde abajo y luego tender la mano a los demás. En el ámbito sociocultural, LGBTQ y género sin declararse abiertamente, Juan Gabriel desafió estereotipos de masculinidad en una sociedad tradicional. Con sus trajes llenos de lentejuelas, sus movimientos teatrales y aquella legendaria frase "lo que se ve no se pregunta", normalizó la presencia de la diversidad sexual en la cultura popular. Fue y es un ícono LGBTQI. Su sola existencia pública con excentricidad y orgullo abrió puertas para la tolerancia en México. En plena época en que gay era tabú, Juanga logró que las abuelas, los niños, los machos norteños, todos lo adoraran, enseñando sin discursos que el talento y el carisma no tienen orientación sexual. Inspiró a una generación a vivir sin vergüenza. Como dijo un periodista, Juan Gabriel fue nuestro closet de cristal, todos sabían, nadie lo decía, pero al final no importaba porque su arte brillaba más que cualquier prejuicio. En la política y unidad nacional, su impacto llegó incluso a la política y la identidad mexicana. Sus canciones fueron usadas en campañas y eventos oficiales. Francisco será el presidente, ni el PRD ni el PAN, el PRI es el que va a ganar. Mandatarios de todos los partidos buscaban la foto con él para ganar puntos con la gente. En 2016, el Senado de México le otorgó la medalla post-mortem al mérito cultural. Gobiernos estatales inauguraron estatuas en su honor, en Juárez, en Parácuaro. Juan Gabriel se convirtió en símbolo de unidad nacional. El día de su homenaje luctuoso, México dejó de lado divisiones, todos compartían el mismo duelo y orgullo. Pocas figuras logran eso, éxito y soledad, luz y sombra, Juan y Alberto. Juan Gabriel vivió entre dualidades y convirtió ese dolor en arte puro. En sus canciones derramó lágrimas que al mundo le supieron a gloria. Al final, Juan Gabriel trasciende por la emoción que sembró. Su voz sigue acompañando serenatas, su música cierra con broche de oro las fiestas y sus letras han consolado a millones de corazones rotos. Es el compositor de México, el divo eterno. A cuanto más pasa el tiempo, más brilla su estrella.
Nuevos artistas versionan sus temas, se montan obras de teatro y series sobre su vida, y su influencia se percibe en cantautores jóvenes que buscan emular su honestidad creativa. Dicen que uno muere de verdad cuando se deja de recordar. Si es así, Juan Gabriel será inmortal. Mientras haya quien cante sus canciones, su alma seguirá viva en cada acorde y en cada voz. Juan Gabriel, el héroe fracturado, nos enseñó que detrás del éxito hay un costo, que los ídolos también lloran en silencio. Pero sobre todo, nos enseñó que el arte verdadero nace del corazón, por más cicatrices que éste tenga. Él convirtió su dolor en amor hecho canción, y lo compartió generosamente con el mundo. Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son, dijo en su último concierto. Esa frase resume su legado. Sé auténtico, ámate tal como eres, sin importar cuán fracturado haya sido tu viaje. Gracias, Alberto, por haber sido Juan Gabriel para nosotros. El otro lado del éxito despide este documental con el eco de tus aplausos y con una invitación a nuestros espectadores. ¿Qué legado crees tú que nos dejó Juan Gabriel? ¿Cuál canción marcó tu vida? Te leemos en los comentarios. Y recuerda, lo que se ve no se pregunta.